Muy buenas tardes con todos. En principio, agradecer por la gentil invitación de la Cámara de Comercio de Puno. Agradecer también al Estudio Muñiz por permitirme estar en esta oportunidad compartiendo con ustedes sobre ese interesante tema. No sé si mientras vamos haciendo la introducción pudiese compartir la pantalla. Permítanme por favor unos segundos, ustedes me avisan si es que ya se puede observar. Miluska, no sé si me puedes ayudar con este temita para poder proyectar unas diapositivas. A ver, doctor, ¿nos puede enviar al WhatsApp sus diapositivas? Sí, sí. Un segundito, Ya. por favor. Arnaldo, para mí es importante por lo de Henkel, entonces no he podido escuchar todo, ¿no? Ya. Bien, entonces yo les digo que no. Diles que... Bien, mientras van proyectando las diapositivas, reiteradas buenas noches con todos los presentes. Mi nombre es Álvaro John Calizaya Senti, soy especialista en Derecho Penal. Actualmente me desempeño en el área penal del Estudio Muñiz Arequipa. Hoy quisiera compartirles algunas precisiones respecto al siempre vigente tema de la corrupción en las contrataciones con el Estado. Y más centrados, porque imagino que esa será su principal inquietud, en una frase o en una premisa muy importante que todos los presentes seguramente compartirán. ¿Es seguro contratar con el Estado? O podemos plantear otra pregunta. ¿Cómo contratar con el Estado sin terminar investigado por un delito de corrupción? Y esto porque, de acuerdo ya a la experiencia que tenemos en nosotros los penalistas, y seguramente muchos de ustedes
habrán podido ver en los medios, no necesariamente aquella persona que comete un delito de corrupción es la que termina siendo investigada. Cualquier persona, como lo vamos a ver a lo largo de esta exposición, cualquier persona que contrate con el Estado asume un riesgo, o mejor dicho, se encuentra frente a un riesgo de poderse ver involucrado ante un delito o un eventual delito de corrupción. Y esto por una sencilla razón. Sencillamente porque la corrupción está arraigada no solamente en nuestra sociedad, sino especialmente en el ámbito público, en el ámbito del Estado. Por lo cual es prácticamente un gran porcentaje lo que se comete de delitos de corrupción se dan en el ámbito de las contrataciones públicas. Es en este ámbito donde se incide o donde hay mayor incidencia de la corrupción o los delitos de corrupción. No sé si ya tenemos las diapositivas, pero les voy adelantando. En esta exposición vamos a partir con vamos a desarrollar 3 puntos. Primero, el diagnóstico, un breve diagnóstico de la corrupción en el Perú. En segundo lugar, una reseña o unas generalidades respecto de las contrataciones públicas o en qué consiste la contratación pública. Y en tercer lugar, ya lo que es propiamente los delitos de corrupción en las contrataciones públicas. No sé si, Doctor, Miluzca, tengamos ya las diapositivas para poderlas compartir. disculpe. Sí, me indican que ya puede usted compartir. De antes creo que no tenía acceso para poder Genial. compartir. Ahora ya lo puede compartir. Perfecto, perfecto. Justo ya lo estoy compartiendo. No sé si ustedes pueden observar. Sí, Me se confirma, por observa. favor, si ya se pueden. Sí. Perfecto. Como les decía, vamos a desarrollar en esta exposición 3 puntos. Primero, el diagnóstico de lo que es la corrupción en el Perú. En segundo lugar, la contratación pública en líneas generales. Y en tercer lugar, los delitos de corrupción dentro de las contrataciones públicas. Yendo a lo que es el primer punto, ¿no? El diagnóstico de la corrupción en el Perú. Para poder saber cuál es el diagnóstico, tenemos que también entender brevemente qué es la corrupción. Según la Real Academia Española, se define la corrupción en las organizaciones especialmente públicas consistente o en la práctica consistente en utilizar ilícitamente las funciones en provecho de sus gestores, ¿no? Esa es una definición arraigada también. Generalmente se asocia la corrupción a la actividad pública, ¿no? O al abuso de las funciones de un funcionario público. Es por ello que también en la sociedad se tiene una idea generalizada de la corrupción, que es el abuso del poder público por parte de un funcionario para obtener un beneficio particular. Esto es aprovecharse del Estado. Se identifica, por lo tanto, la corrupción generalmente con el funcionario público, con un aprovechamiento del Estado, el abuso de los poderes que tiene este funcionario. Sin embargo, la corrupción también, o mejor dicho, la corrupción en realidad engloba conceptos mucho más amplios, ¿no? Conceptos mucho más específicos también. El profesor Alfonso Quirós, en un libro muy popular, que es La historia de la corrupción en el Perú, ha definido la corrupción y señala que constituye un fenómeno amplio y variado, que comprende tanto actividades públicas como privadas. Y él señala, no se trata tan solo del tosco saqueo de los fondos públicos por parte de unos funcionarios corruptos, como usualmente se asume. La corruptela comprende el ofrecimiento, recepción de sobornos, malversación, mala asignación de fondos, gastos públicos, la interesada aplicación errada de programas y políticas, los escándalos financieros y políticos, el fraude electoral y otras transgresiones administrativas que despiertan una percepción reactiva en el público. Notamos entonces que, de acuerdo a este autor, posición que compartimos, la corrupción no solamente se centra en el ámbito público o en el ámbito del funcionario público, sino que también se relaciona con las actividades privadas. Es más, ya existe también delitos de corrupción en el ámbito privado. Dentro de una empresa privada que nada tiene que ver con el Estado, que no es estatal, una empresa privada, puede existir un delito de corrupción. Por ello, la corrupción en general es el abuso del poder público o privado para generar un provecho.
La corrupción es aprovecharse de un poder y por lo tanto se corrompe tanto el funcionario como eventualmente la persona o el privado que interviene en este acto de corrupción. Es un acto de deslealtad, de quebrantamiento de un deber. Por eso se llama corrupción, porque el funcionario quiebra su deber, su lealtad con el Estado y dirige su poder para beneficiarse él mismo o beneficiar a un tercero. No siempre la corrupción se relaciona con un delito, porque también hay actos de corrupción que incluso están generalizados en la sociedad. Puede ser también corrupción ética, ¿no? Porque vulnera la ética, la moral, el bien común, las buenas costumbres. Sin embargo, en este caso nos vamos a centrar propiamente en lo que son los delitos. Pasamos un cuadro que sin duda para muchos de ustedes puede ser muy decepcionante. De acuerdo a la Contraloría, en un informe sobre el índice de corrupción en el año 2021, publicado en julio de este año, la corrupción generó un perjuicio de más de 24.000 millones de soles en nuestro país. Para tener una idea de cuántos son 24.000 millones de soles para los que son fanáticos del fútbol, sería más o menos como el presupuesto para construir 107 estadios del Barcelona. Más o menos así es el impacto económico. Es decir, si no hubiese habido corrupción, hubiésemos tenido presupuesto para construir 107 estadios, Camp Nou, estadio del Barcelona, en el Perú. Quizá 20 en Arequipa, quizá 20 en Lima. Ese es el impacto que genera la corrupción. Y ha hecho un cálculo por nivel de gobierno, por tipo de gasto. Nótese en el segundo cuadro, no sé si ustedes pueden apreciar si se lee bien, que uno de los mayores índices de corrupción se da en lo que son gastos de bienes y servicios, ¿no? Que es con lo que propiamente está relacionado a este tema, ¿no? La contratación pública, porque los bienes y servicios se adquieren en el Estado a través de contratación pública. Y como perjuicio extrapolado, es decir, perjuicio específico por corrupción, se tiene un total de 24.262.964.827 soles, que es una cantidad exorbitante, ¿no? Para quienes tienen la oportunidad de trabajar en el Estado, han trabajado con el Estado, es un presupuesto no menor. Luego, uno de los cuadros que también nos comparte la Contraloría es cuáles son los sectores donde mayor índice de corrupción se presenta. Y en este caso, el sector donde mayor índice de corrupción se ha identificado es el sector de transportes y comunicaciones, con una incidencia del 30%, el sector educación, con una incidencia del 17.5%, y ya luego sigue el sector salud, agricultura, vivienda, construcción, saneamiento, y otro sector. Como verán, el sector que más afectado ha sido por la incidencia de la corrupción es el sector de transportes y comunicación. Estos son en líneas generales los índices desalentadores, obviamente, de la corrupción actualmente en el Perú. Vamos a hacer una breve reseña, no es nuestra especialidad porque bueno, la contratación pública es probablemente un tema más administrativo, pero sí nos surge poder conocer en líneas generales cómo se desarrolla una contratación pública para poder identificar cómo se cometen delitos en esta contratación pública. Los que han contratado con el Estado, muchos de ustedes, podrán recordar que la contratación tiene 3 etapas. Primero los actos preparatorios, luego la etapa de selección y finalmente la ejecución contractual. Los actos preparatorios, que incluso puede iniciar con el Plan Anual de Contrataciones, que son las contrataciones que se proyecta a la entidad en el año, pero ¿dónde nace propiamente una contratación pública? Con el requerimiento del área usuaria. Es aquella área que siente que tiene una necesidad de un bien o de un servicio y requiere la contratación de un bien o de un servicio para satisfacer esta necesidad. En esta etapa se determina el valor referencial, se hace un estudio de posibilidades de mercado, se da la certificación presupuestal, que es un requisito, y luego se aprueba el expediente técnico. Se designa un comité especial, que son los que van a cumplir 2 labores importantes, ¿no? El comité especial elabora las bases administrativas y realiza
la convocatoria y la selección de finalmente el que va a ganar esta contratación. Esta etapa de actos preparatorios culmina precisamente cuando el comité especial publica la convocatoria al proceso de selección. Y entonces inicia la siguiente etapa, que es ya la etapa propiamente del proceso de selección, que inicia con la convocatoria y se encuentra plenamente a cargo del comité especial. El comité especial se conforma de un representante del área usuaria, un representante del órgano encargado de las contrataciones y un representante de un área especializada que puede ser asesoría legal. Los postores pueden observar, hacer consultas respecto de las bases que publica el comité especial e incluso puede elevarse estas consultas, si no están satisfechos, al órgano supervisor de las contrataciones con el Estado, quien va a dirimir, a decidir respecto de estas observaciones y consultas. Luego de estas observaciones se publican otras bases, que son las bases administrativas, pero integrando o corrigiendo lo que ha sido materia de observación. Esas son las bases integradas. Y culmina finalmente esta etapa de selección cuando el comité especial recibe las propuestas de los postores y otorga la buena pro. Y ahí inicia la siguiente y última etapa, que es la etapa de ejecución contractual, que inicia con la firma del contrato o luego de que se expide o se remite y acepta la orden de servicio. Y en esta etapa es donde se da la conformidad de la entidad en el caso de servicios o la liquidación de obra en el caso de obras. Y con ello culmina, o mejor dicho, se paga y culmina la etapa de ejecución contractual. Estas son en líneas generales las etapas que comprende la contratación pública, la contratación con el Estado. Para poderlo graficar mucho más rápido, hay varias modalidades de contratación: licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, selección de consultores individuales, dependiendo del monto y el tipo de contratación, ¿no? Porque si es que se quiere contratar un servicio, se irá por un concurso; si se quiere contratar un bien, una licitación, una obra, y dependiendo también de los montos que son fijados de acuerdo a topes que establece el OCE de manera periódica. Luego, es importante conocer quiénes participan en una contratación pública, y esto es importante porque vamos a poder identificar dónde pueden hacer un acto de corrupción. ¿Quién participa? En principio, la entidad pública. La entidad pública es la que convoca, publica, y es la que tiene la necesidad de contratar un bien o un servicio. Y como hemos visto, esta entidad pública se va a manifestar a través de varios funcionarios dependiendo de la etapa en la que nos encontremos. El titular de la entidad, cuando se firma el contrato; el área usuaria en el requerimiento; el órgano encargado de las contrataciones en el comité de selección; el comité especial en la selección; el administrador del contrato en la etapa de ejecución. Es decir, la entidad pública se manifiesta a través de varios funcionarios. Como vamos a ver más adelante, lo usual es que cuando existe una investigación por un delito de corrupción, es que se investigue a varios funcionarios, porque en realidad en una contratación intervienen muchos funcionarios públicos. Y ahora sí vamos al último punto, que es propiamente los delitos de corrupción dentro de las contrataciones públicas. En principio, debemos saber, o de partir de la premisa, como ya habíamos adelantado en la introducción, que existe una problemática de la corrupción en las contrataciones con el Estado. Hay una crisis de corrupción en las contrataciones públicas. Debiera ser una excepción, algo excepcional, pero lamentablemente existe de forma arraigada, o se han extendido los actos de corrupción en las contrataciones con el Estado. Por ello, de alguna y otra forma, aunque no es la intención del proveedor, el proveedor puede encontrarse con situaciones relacionadas a actos de corrupción. Y esto por varias razones, ¿no?, que ustedes mismos podrán identificar. Primero, factores, ¿no? Factores que contribuyen a los actos de corrupción. Primero, la precaria institucionalidad de las entidades públicas. Existen, por ejemplo, muchas municipalidades que no cuentan con órganos de control interno incluso.
no cuentan con todas las áreas y muchas de las áreas sustituyen las funciones de áreas que debieran existir. Por ejemplo, en una municipalidad no existe el área de Demuna, ¿no? Y el área social tendrá que sustituir esta labor de la Demuna. Entonces, esta falta de institucionalidad o la falta de una institucionalidad consolidada en el sector público provoca precisamente un desorden que favorece el arraigo de actos de corrupción. Luego, legislación imprecisa o sobreabundante, tanto desde el ámbito de las contrataciones, ojo, como también desde el ámbito de las sanciones penales. En el ámbito de las contrataciones, por ejemplo, ya han habido muchas normas, se han expedido bastantes normas de leyes de contrataciones con el Estado. De hecho, se cambian las modalidades de contratación en cada norma. Entonces, con cada norma, con cada ley que se publica, con cada reforma de la ley de contrataciones con el Estado, las entidades tienen que volver a hacer un proceso de asimilación de cómo actuar en las contrataciones públicas. Entonces, esta legislación imprecisa o el cambio usual en las leyes de contrataciones, los reglamentos de contrataciones, provoca que las entidades no asimilen en forma concreta cómo debe desarrollarse una contratación pública. Y esto favorece, sin ninguna duda, los actos de corrupción. Luego, falta de mecanismos de prevención de la corrupción en entidades públicas y privadas. En entidades públicas es evidente, ¿no? Los actos de corrupción generalmente se descubren una vez que se han ejecutado por alguna supervisión o un control específico de Contraloría o del órgano de control interno de una entidad. Y hacen un control posterior, revisan determinadas contrataciones al azar y detectan algún indicio de delito, ¿no? O algún delito, y eso genera una investigación penal. Pero, ¿por qué no tener, contrariamente a una posición ya fiscalizadora, una posición preventiva, ¿no? Se hablaba muchísimo hace un tiempo de permitir que la Contraloría participe en los procesos de selección, pero obviamente esto genera la necesidad de un presupuesto mayor, donde la Contraloría tenga que estar en cada entidad pública y evidentemente se hace muy difícil que se aplique esta propuesta. Pero en cuanto a los mecanismos de prevención en entidades privadas, más adelante vamos a exponer cómo puede darse este tema, pero eso sí consideramos importante, ¿no? Luego, la deficiente identificación de actos de corrupción, esto por falta de presupuesto, por ejemplo, en instituciones públicas como la Contraloría, que se ven limitadas a veces con su presupuesto, o para contratar especialistas para poder identificar actos de corrupción. Y como último factor, que creo que es el más importante, la normalización de la corrupción en todos los ámbitos sociales. El que hay una problemática de corrupción en las contrataciones públicas es producto o es un reflejo de que hay actos de corrupción en los demás ámbitos de nuestra sociedad, en las bases de nuestra sociedad. Desde una persona que lo detiene un policía y ya le ofrece un monto de dinero, 5, 6, 10 soles para poder evadir una multa, hasta incluso puede generalizarse en el ámbito educativo, ¿no? Hemos visto casos, por ejemplo, de alumnos que dan un monto de dinero a un profesor para que los apruebe. Entonces, ya se ha generalizado, lamentablemente, o se ha normalizado, cada vez existe mucho menos indignación ante actos de corrupción porque incluso se normaliza la corrupción en todos los ámbitos sociales. Y por ello es inevitable que esto trascienda a los otros ámbitos de nuestra sociedad como las contrataciones públicas. Ahora, yo como proveedor, si yo quiero contratar con el Estado, ¿qué delitos se me pueden presentar al contratar con el Estado? Muchísimos delitos. Existen prácticamente un delito por cada situación, así de específico y así de sobrecargado está nuestro Código Penal. Pero en general, los que se cometen son delitos contra la administración pública y hemos identificado unos cuantos que pueden detectarse normalmente en el ámbito de las contrataciones públicas. Delitos de concusión, cobro indebido,
colusión, peculado, que es cuando se usa el dinero del Estado de manera particular, malversación, cuando se destina un fondo a otra finalidad distinta, cohecho pasivo, que son las conocidas coimas, ¿no? Cohecho pasivo lo comete el funcionario cuando acepta un soborno, cohecho activo lo comete la persona que le da el soborno al funcionario, negociación incompatible, que lo explicaremos más adelante, tráfico de influencias, cuando yo prometo intervenir con algún funcionario a cargo de un trámite para favorecer este trámite, enriquecimiento ilícito, cuando un funcionario se enriquece con los caudales del Estado. Pero por excelencia, me gustaría tratar dos delitos con los que generalmente puede encontrarse un proveedor al contratar con el Estado, que son los delitos por excelencia de corrupción en las contrataciones con el Estado. Primero, el delito de colusión y, en segundo lugar, el delito de negociación incompatible. Estos son los delitos, y curiosamente son uno de los que mayor pena tienen, y son delitos con los que puede encontrarse un proveedor, o con los cuales puede inmiscuirse o verse involucrado un proveedor al contratar con el Estado. Hay que tener especial cuidado con estos delitos. Por una parte, el delito de colusión, que es a la letra, que establece el Código Penal, nuestro Código Penal. Sanciona cuando un funcionario o servidor público interviene directa o indirectamente por razón de su cargo en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contratación pública de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado, concierta con los interesados para defraudar o defrauda al Estado o entidad u organismo del Estado. Tiene una pena de 3 a 20 años. Parece un trabalenguas, pero lo vamos a entender con un gráfico, lo vamos a entender mejor con un ilustrando. Este delito es un delito de encuentro, es un delito bilateral. Intervienen dos partes. Por una parte el funcionario público y por otra parte el proveedor. O el tercero, el postulante, el participante, como quiera que se pueda llamar, dependiendo de la etapa de la contratación. ¿Y qué sucede? En este delito, el funcionario y el proveedor se ponen de acuerdo, acuerdan, conciertan. ¿Para qué? Para defraudar al Estado. Es decir, vamos a hablar hipotéticamente, ¿no? El funcionario se pone en contacto con el proveedor y le dice, vamos a tener tal contratación. Postula, yo te voy a favorecer, voy a publicar unas bases que te van a favorecer y voy a elevar los costos, voy a elevar el pago, voy a generar un sobrecosto, y de los 10 millones que te van a adjudicar, tú me das 2 millones y tú te quedas con 8. O tú me das 5 y tú te quedas con 5. Entonces, hay un acuerdo. Cada una de las partes desempeña un rol. Por una parte, el funcionario va a ejercer actos administrativos o va a intervenir en el procedimiento de contratación para poder favorecer a este proveedor. Y el proveedor interviene o desempeña su rol al participar en la convocatoria o en la contratación, porque ambos se han puesto de acuerdo. ¿Para qué? Para defraudar al Estado. Si es que se consolida o se concreta la defraudación, la colusión incluso es agravada. Pero basta con que el acuerdo haya sido para defraudar, no que se concrete, y ya se comete el delito de colusión. Por lo tanto, este delito requiere de 3 elementos. El acuerdo colusorio, que es la concertación entre el funcionario y el proveedor. En segundo lugar, que existe una contratación u operación a cargo del Estado, es decir, como les decía, un acto por excelencia, un delito por excelencia que se comete dentro de una contratación pública. Y como tercer punto, la defraudación, que no necesariamente tiene que concretarse. El acuerdo es para defraudar e incluso, finalmente, ya que se defraude el Estado, ¿no? Por lo tanto, como han podido observar, es un delito bilateral, intervienen dos partes. Luego tenemos el delito de negociación incompatible. Este delito, a diferencia del delito de colusión, no requiere de un acuerdo entre el funcionario y el proveedor. Lo único que va a pasar es que el funcionario se va a interesar
¿Qué es lo que dice a la letra el delito de negociación incompatible? El funcionario servidor público o sanciona al funcionario servidor público que indebidamente, en forma directa o indirecta o por acto simulado, se interesa en provecho propio o de tercero por cualquier contrato u operación en que interviene por razón de su cargo. Es decir, al igual que en la colusión, se da en el marco de una contratación pública, pero aquí no existe un acuerdo. Simplemente el funcionario se va a interesar para favorecer a un determinado proveedor. Por ejemplo, ¿no? Yo intervengo como miembro del comité especial, ¿no?, en una contratación pública y veo que uno de los postores es familiar lejano, sin generar incompatibilidades, familiar lejano de un amigo del colegio. Entonces me cae bien ese proveedor. Yo como funcionario digo, sí, quiero que este proveedor ingrese, ¿no? Quiero generar ahí un vínculo. No me contacto con ese proveedor, no converso nada con, es más, el proveedor ni se imagina que yo lo voy a favorecer, pero yo lo favorezco. De alguna forma arreglo el procedimiento de selección, qué sé yo, cualquier acto, pero lo favorezco. Me intereso para favorecer a este proveedor. Este es el delito de negociación incompatible. Por lo tanto, no se requiere de un acuerdo con el proveedor, a diferencia del delito de colusión. Es unilateral. Sin embargo, ya hay algunos criterios minoritarios, pero existen, criterios de la Corte Suprema, que señalan que sí es posible que el proveedor conozca que iba a ser favorecido y por lo tanto también debe sancionarse. Antes, en este delito de negociación incompatible, solo se sancionaba al funcionario. Y si se investigaba al proveedor, lo sacaban de la investigación. Generalmente no llegaban incluso a juicio. Pero ahora sí ha salido un criterio, está generándose un criterio en el Poder Judicial de que en este delito también debiera sancionarse al proveedor. Vamos a ver, iremos viendo cómo va evolucionando este criterio, pero sigue siendo un delito que no requiere un acuerdo con el proveedor. El fundamento para poder sancionar al proveedor es que el proveedor sabe que lo van a favorecer, pero no hay un acuerdo. Dicho esto, o teniendo claro estos dos delitos que son los más comunes, ¿cómo se manifiestan esos delitos en las contrataciones públicas? Y por eso era necesario conocer las etapas de la contratación con el Estado. Por ejemplo, en la etapa de actos preparatorios, el requerimiento del área usuaria que contiene a la vez los términos de referencia. Lo que usualmente los fiscales o la Contraloría observa o va a tener una especial atención es el direccionamiento hacia determinado proveedor. Por ejemplo, ¿no?, si es que yo requiero que un proveedor, o yo necesito un servicio de limpieza o mantenimiento de no sé, de algún lugar o de la entidad, de una máquina, de la entidad o que tiene la entidad. Yo necesitaré, obviamente, o en mi requerimiento como área usuaria, voy a exigir que contraten una empresa que tenga experiencia en mantenimiento, ¿no? Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando yo coloco dentro de los términos de referencia como área usuaria que la empresa tenga experiencia en mantenimiento en Arequipa? Y yo sé que ese requisito solo lo cumple una empresa, ¿no?, que es la empresa que yo quiero favorecer. Entonces yo estoy direccionando la contratación a esa empresa. ¿Cómo identifica generalmente un direccionamiento la Contraloría o la Fiscalía? Cuando los requisitos son restrictivos, ¿no?, son innecesarios, ¿no?, sobreabundantes. Por ejemplo, en un servicio de mantenimiento, no habría ninguna diferencia con que la empresa que se contrate tenga experiencia en Arequipa, en Lima, en Cusco. Al final de cuentas, lo que se busca es que tenga experiencia en mantenimiento. Si yo le exijo mantenimiento en un ámbito o una jurisdicción, estoy implementando un requisito innecesario, un requisito restrictivo, que evidentemente denota un direccionamiento hacia las empresas que estén
que tengan esa experiencia en el equipo. En la determinación de valor referencial, lo evidente, ¿no? La sobrevaluación sin considerar precios históricos o contrataciones similares. La Contraloría siempre pide informes, la Fiscalía también pide informes periciales y va a ver si es que en procedimientos similares, por servicios iguales o por contrataciones similares o iguales, se cobró menos. Entonces, si es que por una misma contratación o una contratación que es similar, se cobró la mitad, obviamente la Contraloría y la Fiscalía van a atribuir o van a observar una sobrevaluación, que para ellos es irregular. En las bases administrativas, casi lo mismo de lo que sucede en el requerimiento de la usuaria. Hay que tener cuidado con los factores de evaluación restrictivos o alejados de lo estrictamente objetivo o del objeto de la contratación, cuando hay factores excesivos, ¿no?, que sobrepasan la necesidad del servicio. En el proceso de selección, lo que usualmente la Contraloría y la Fiscalía cuestiona es la admisión o buena pro a participantes que no cumplieron con los requisitos de las bases, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, que se les solicite como requisito presentar el CV documentado, ¿no?, y el postor no adjuntó los currículos vitae, y aún así el comité de selección admitió sus propuestas, es más, les dio la buena pro. Entonces, esto, para la Contraloría y la Fiscalía, es un indicio de un delito. Luego, en etapa de ejecución contractual, lo más usual es que se cuestione en la conformidad o la liquidación de la obra, que se dé la conformidad o que se dé el pago sin haberse concluido la prestación por parte del contratista. O que se hagan modificaciones al contrato, aprobación de adicionales sin ninguna justificación. Lo que usualmente se llama, en términos coloquiales o cuando la gente comenta, le han alargado la obra, ¿no? La están dilatando la obra, ¿no? Esta obra ha podido terminar en 1 año y la alargan 2 años, amplían, adendas al contrato. ¿Para qué? Para beneficiar a la empresa, ¿no? Lo que usualmente cuestionan las personas de a pie, y que también lo cuestiona muchas veces la Contraloría y la Fiscalía. Entonces, esas son las principales manifestaciones dentro de las etapas del proceso de contratación, cómo se manifiestan estos delitos. Tanto en la colusión como en la negociación incompatible se cuestionan irregularidades, ¿no? En la colusión, como hemos señalado, se cuestiona el acuerdo o la concertación para defraudar, y en la negociación incompatible se cuestiona el interés para favorecer por parte del funcionario. Es algo unilateral, ¿no? Pero ambos coinciden en que para poder detectar si hay o no delito, siempre el fiscal y la Contraloría van a buscar irregularidades administrativas o en el proceso de contratación que pueden reflejar o una concertación o un interés. Para explicarnos mejor, ¿cómo yo sé que un funcionario se ha coludido o ha concertado con un proveedor? Puede ser que yo encuentre un audio, como generalmente, como ha pasado en el caso, por ejemplo, los cuellos blancos, o en el caso mediático del gobernador regional, que se tiene audio, grabaciones, ¿no? Pero esto no es usual. No es usual que se tenga grabación o que el acuerdo colusorio se registre, ¿no?, a través de un video o existan documentos, porque generalmente este delito pues subrepticio, no es un delito oculto. Las partes que intervienen en estos delitos buscan que no se descubra este delito. Entonces, ¿qué hace cómo se investiga estos delitos? ¿Qué hace el fiscal? Lo que hace la Contraloría. Ellos van a buscar irregularidades. Irregularidades de tal magnitud que hagan suponer pues que evidentemente hay una concertación. No simples errores, ¿no?, sino que uno vea irregularidades, por ejemplo, el direccionamiento. Si es que uno ve un direccionamiento, 3, 4, 5 requisitos restrictivos o sobreabundantes o que innecesarios en el requerimiento de la usuaria, es evidente que hay un direccionamiento. Y por lo tanto, si hay un direccionamiento, es evidente pues que ha habido
una concertación con la otra parte. De la misma forma, en la negociación incompatible, ¿cómo yo sé que el funcionario se ha interesado para favorecer a un proveedor o a un tercero? ¿Cómo yo lo puedo identificar? También a través de irregularidades que trascienden de tal forma que es evidente que el funcionario quebró sus deberes, quebró sus funciones e intentó favorecer. Entonces, en buena cuenta, para poder identificar esos delitos, la Fiscalía o la Contraloría buscan irregularidades en los procesos de contratación. Pero ahí ocurre una situación un tanto injusta, no solo para el funcionario, sino también para el proveedor. Porque generalmente se suele tomar como irregularidades errores administrativos e incluso negligencias. No toda contratación pública es perfecta. Puede existir alguna negligencia de repente. Por ejemplo, ¿no? El comité especial no revisó bien y no vio que le faltaba un requisito en el expediente de uno de los postores. Puede haber un acto negligente. Entonces, lamentablemente, también por la agresividad y la cero tolerancia contra la corrupción, se está investigando a muchísimos funcionarios y a muchísimos proveedores solamente por errores administrativos o por negligencias en el marco de las contrataciones públicas. Entonces, la Contraloría puede que alguna vez, o la Fiscalía, tome algún error administrativo o algo no usual en un procedimiento de contratación, lo toma como una irregularidad. Y en un acto de control emite su informe de indicio de delito y el fiscal abre investigación. Y el fiscal se vaya a juicio e incluso se condene al funcionario y al proveedor tan solamente basándose en irregularidades. Entonces, esto también es uno de los problemas, una problemática dentro de las investigaciones de delitos en las contrataciones con el Estado, porque lamentablemente se suele identificar los errores administrativos como irregularidades, porque solo así van a poder acreditar el delito. ¿Cuáles son las consecuencias de los delitos de corrupción, tanto para el funcionario como para el proveedor? Evidentemente, como ya lo hemos señalado, hay una pena privativa de libertad para el autor o el que ha cometido este acto, ¿no? En este caso, el funcionario, y por otra parte, si estamos ante una colusión, el proveedor, ¿no? Con el cual se puso de acuerdo, reciben una pena privativa de libertad. Y son penas tan graves que generalmente esas penas son efectivas, ¿no? Implican una prisión. Por eso es importantísimo, como ya vamos a tratar en un momento, tener mecanismos de prevención de delitos de corrupción, porque las penas son bastante graves debido también a que la corrupción se ha arraigado tanto que el legislador ha visto por conveniente aumentar las penas en todos los delitos de corrupción. Y también una de las consecuencias es el pago de una reparación civil, que usualmente es el pago del perjuicio que se ha ocasionado al Estado, ¿no? Pero también hay consecuencias para las personas jurídicas, ¿no? En el caso del proveedor, para las empresas. La empresa o el proveedor, como persona jurídica, puede ser incorporado en una investigación penal como tercero civilmente responsable y va a tener que pagar la reparación civil conjuntamente con el autor directo, con el funcionario y con la persona que haya cometido el delito. Es decir, asumen una consecuencia civil. Luego, además de la reparación civil, la persona jurídica, la empresa, puede ser sujeta de una medida aplicable a personas jurídicas conforme al artículo 105 del Código Penal. Son consecuencias accesorias a la pena. Aparte de la pena que recibe un funcionario, aparte de la reparación civil, se va a sancionar a la persona jurídica porque facilitó el delito de corrupción. Puede ser clausura de local, disolución,
liquidación, suspensión de actividades, prohibición de actividades, multas. Y luego tenemos otras consecuencias, que es la responsabilidad administrativa de la persona jurídica, que es algo también relativamente reciente, que inicialmente comenzó para determinados delitos, que era el delito de soborno internacional, pero ya se ha extendido para varios delitos de corrupción, incluyendo la mediación incompatible. Es decir, que en delitos de corrupción, la persona jurídica, el proveedor o la empresa, va a ser sujeto de una responsabilidad administrativa dentro del proceso penal, conforme a la ley 30.42.4, que puede ser multa, suspensión, prohibición de actividades, inhabilitación definitiva para contratar con el Estado. Es decir, si se declara la responsabilidad administrativa de la persona jurídica en el marco de un delito de corrupción, se le va a prohibir definitivamente contratar con el Estado. Se le va a cancelar licencias, clausura de locales e incluso la disolución de esta persona jurídica. Es decir, son penas bastante graves también para la persona jurídica, una consecuencia bastante grave para la persona jurídica. Para evitar esto, como ya hemos señalado, hay que pensar o reflexionar cómo prevenir delitos de corrupción como proveedor. Lo idóneo, conforme a la ley que ya hemos citado, que es la ley 30.42.4, es implementar un modelo de prevención anticorrupción. Y esto en la premisa, como ya hemos señalado, de preferir una política preventiva y no reactiva, ¿no? En temas de costo-beneficio, es más eficiente que una empresa no se dedique, por ejemplo, ¿no? a defender a sus funcionarios o defenderse en un proceso penal cuando ya se abrió una investigación o incluso se van a juicio por un delito de corrupción. La idea o lo más eficiente es que esta empresa evite estar inmiscuido en actos de corrupción, tener una política preventiva frente a actos de corrupción. Estos modelos de prevención, bueno, ya se hizo muy común en las empresas tener políticas anticorrupción, cláusulas anticorrupción, lineamientos para todos sus funcionarios, incluso para sus proveedores, para evitar actos de corrupción. Pero también, de acuerdo a la ley 30.424, se pueden tener ciertos parámetros, ¿no? Por ejemplo, tener un encargado de prevención. Algo así como los delitos de lavado de activo, el oficial de cumplimiento, un encargado dentro de la empresa de este tema de prevención, que monitoree, que organice, gestione la política de prevención de actos de corrupción de la empresa. Luego, establecer procedimientos de identificación, evaluación y mitigación de riesgos para prevenir delitos de corrupción. Es importante que los proveedores o las empresas sepan, porque no van a ser las mismas, ¿no? Sepan o identifiquen cuáles son, de acuerdo a su actividad, los principales riesgos de actos de corrupción dentro de sus actividades. Hay que tener identificados los riesgos para poder identificar el proceso para poder solucionar cada uno de estos riesgos. Luego, la implementación de procedimientos de denuncia, ¿no? Es importante que todas las empresas cuenten con un procedimiento establecido que garantice que se denuncie cualquier acto de corrupción antes incluso de que se cometa. Que se tengan canales adecuados para poder denunciar actos de corrupción, que se proteja a la persona que denuncia, etc. Y finalmente, tener políticas de difusión, evaluación continua del modelo de prevención, capacitación a los funcionarios, a los trabajadores, a los colaboradores de la empresa respecto de la prevención de delitos anticorrupción. Y esto va relacionado, les decía, a la ley 30.424, porque incluso si es que uno implementa una política o un modelo de prevención anticorrupción, ante un eventual delito de corrupción, si uno tiene implementado, puede incluso eximirse de la responsabilidad administrativa si es que se tenía implementado un modelo de prevención anticorrupción. Pero otras acciones que se puede recomendar es establecer una política de cero tolerancia a la corrupción,
que esa es la premisa en todas las actividades de la empresa o del proveedor. Y finalmente, de acuerdo a lo que ya hemos desarrollado, tener una evaluación continua y diligente de cada proceso de contratación. Y aquí retornamos a lo que ya hemos señalado, ¿no? La Contraloría, en sus procesos de control, valga la redundancia, la Fiscalía cuando investiga un delito de corrupción, e incluso los juzgados, cuando sancionan delitos de corrupción, van a identificar irregularidades. Entonces, cualquier anomalía, por así decirlo, cualquier error administrativo, anomalía administrativa, cualquier negligencia, puede ser considerado, aunque no lo sea, como un indicio de un acto de corrupción. Entonces, lo recomendable es que también la empresa o la persona jurídica que quiera contratar con el Estado, para hacerlo de manera segura, establezca un procedimiento adecuado, idóneo, para controlar cada una de las postulaciones o convocatorias a procesos de selección o procesos de contratación con el Estado. Por ejemplo, crear un área dentro de la empresa que se encargue específicamente de evaluar riesgos en contrataciones con el Estado, o supervisar cada una de las contrataciones con el Estado que tenga la empresa. ¿Para qué? Para que la empresa, como proveedor, no solo tenga o no solo limite su participación en leer las bases y eventualmente presentar la propuesta, sino que también esta empresa o este proveedor tenga una participación mucho más activa en la contratación con el Estado. Analice las bases, por ejemplo, con su área legal y evalúe si es que, por ejemplo, esas bases son anómalas o están direccionadas o son bases que establecen requisitos que, aunque la entidad no lo sepa, puede generar una sospecha innecesaria de que está direccionada. Es decir, evaluar de tal forma que yo prevenga o identifique los riesgos al momento de contratar. Igual también en el procedimiento de selección, evaluar que se cumpla a cabalidad los requisitos de las bases administrativas, de las bases integradas. Y finalmente, en la etapa de ejecución contractual, igual identificar a cabalidad o revisar minuciosamente el contrato con la entidad para cumplir de la misma forma cada una de las cláusulas sin ningún tipo de riesgo. La empresa moderna, la empresa que quiere evitar riesgos de actos de corrupción, y no solamente evitar actos de corrupción, sino ser investigada innecesariamente por delitos de corrupción que nunca se cometieron, tiene que asumir que ha cambiado el rol de la empresa cuando quiere ser un proveedor. El proveedor actual no solamente es un proveedor honesto, transparente, un proveedor honrado, porque lamentablemente como van las investigaciones ahora por corrupción, no basta con ser honesto o honrado para evitar ser investigado por actos de corrupción, sino que también se exige ahora que el proveedor ahora, en esta época, sea un proveedor sumamente diligente, sumamente prevenido, para evitar riesgos no solamente de delitos de corrupción, sino también ser investigado innecesariamente por actos de corrupción. Entonces, además de ser un proveedor transparente, para poder venderle al Estado, para poder contratar con el Estado sin riesgo de ser investigado, es necesario ser un proveedor diligente, un proveedor prevenido. Con esta idea creo que podemos cerrar la exposición, porque el mejor aprendizaje que podemos tener o lo que mejor podemos asimilar en este tema es la diligencia, que muchas veces nos va a evitar, o mejor dicho, en la mayoría de veces nos va a evitar no solo riesgos de delitos de corrupción, sino también de investigaciones innecesarias cuando los delitos ni siquiera se cometieron. Muchas gracias por la invitación, por haberme escuchado. Quedo atento a cualquier inquietud.
Hola, buenas noches. Una consulta. Al inicio de la exposición, mencionaste en los actos preparatorios cuando conforman el comité de selección, es conformado por algunas partes de la entidad. Mi consulta es, porque en algunos casos lo he visto, ¿este comité puede ser conformado por algún tercero ajeno a la entidad que no pertenezca a la planilla de la municipalidad? ¿Podría ser así? Como lo hemos señalado, el comité especial tiene que formar parte de la entidad, es un representante del área usuaria, un representante del órgano encargado de las contrataciones y el área especializada, que normalmente es el área legal. Tiene que formar parte de la entidad porque es la entidad la que tiene que decidir a quién se contrata, y finalmente también este comité no solamente selecciona, sino que termina elaborando las bases administrativas y las bases integradas que toman en cuenta las observaciones de los postores, los participantes. Y por ello tienen que formar parte de la entidad. Disculpa que lance la pregunta nuevamente, para dejarlo claro. Entonces, ¿tendría que sí o sí ser parte de la entidad? ¿No podría celebrar con la entidad algún contrato por un servicio específico nada más? ¿Tendría que ser planilla de la entidad? A ver, la pregunta sería si yo puedo tercerizar. ¿Puedo Claro, tercerizar ese porque yo he servicio? visto en algún caso, en algún sistema, en una contratación de, por ejemplo, en el tema de maquinaria pesada, el especialista, que era un ingeniero mecánico, la entidad no contaba con un especialista y utilizó los servicios de un tercero, ¿no? Entonces, por eso va mi consulta. Si en este caso el comité puede ser conformado de esta forma, ¿no? Te entiendo de que utilizó los servicios de un ingeniero mecánico. Así es. Ya, lo que suele pasar es, lo que sí se suele tercerizar en los actos preparatorios es el tema de consultorías y expedientes técnicos, ¿no? Porque antes del requerimiento, incluso cuando se da el requerimiento, se tiene que elaborar un expediente técnico para poder determinar cuáles son las características que tiene que tener esa contratación. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si es que el área usuaria, que es el área de mantenimiento, como lo explicaba, pusimos un ejemplo, no tiene un especialista, o de repente no sabe cuáles son los criterios que debe de tenerse para ese servicio que se busca contratar, puede contratar una consultora. Una consultora, por ejemplo, en ingeniería, para poder determinar o establecer correctamente los términos de referencia. Entonces, eso sí se puede tercerizar. Pero el comité especial tiene que estar conformados por miembros de la entidad, ¿no? Porque sí tienen parte decisoria en la contratación o en el proceso de selección. Ya, yo te hacía la consulta porque justo tuve un caso en el que uno de los miembros del comité, si bien de repente ha hecho bajo esta modalidad de empresa de consultoría, él ha sido parte del comité hasta la decisión final, ¿no? Incluso él está en la firma de los contratos y todo, y tenemos conocimiento que él no es trabajador de la municipalidad, ¿no? Entonces, por eso tenía yo esa duda. Justo cuando tú lo explicaste, mencionaste que eran miembros de la municipalidad o de la entidad que va a contratar, pero en este caso que yo he participado es un tercero, ¿no? O sea, es alguien ajeno a la entidad. Por ende, entendería que hay una irregularidad ahí. Es posible porque los miembros del comité especial son miembros que forman parte de las áreas de la entidad, ¿no? Porque precisamente ellos tienen que supervisar de que se satisfagan eh, o de que se respete la legalidad de la contratación, ¿no? En el caso, por ejemplo, del área usuaria, hay un representante en el comité especial porque precisamente el área usuaria es la beneficiada con la contratación, o con el bien o con el servicio. Y esa es la razón de ser por las cuales pertenece a la entidad, ¿no? Ok, muchas gracias. No sé si hay alguna otra inquietud, o algún comentario también respecto del tema. Sí, buenas noches.
yo tenía una duda respecto a la diferencia, ¿no?, entre la colusión y la negociación incompatible, como que no me quedó muy claro. ¿Alguna duda en específico o en sí, en general, de ambos delitos? No, así de manera general, ¿no? ¿Cuáles son la principal diferencia, ¿no? Porque a veces creo que suelen confundir, ¿no?, estos dos tipos penales. Sí, sí, sí. De hecho, sí, se suelen confundir hasta en el tema de los hechos. Voy a compartir de nuevo la diapositiva. Voy a ser lo más didáctico posible, pero sí es conveniente mencionar un poco de términos jurídicos, ¿no? La diferencia fundamental en los delitos entre la colusión y la negociación incompatible es el acuerdo. Porque en la colusión, lo que se va a sancionar, o lo que se sanciona, es que el funcionario y el proveedor conciertan o se ponen de acuerdo para defraudar al Estado. Yo, por ejemplo, ¿no?, si yo fuese un funcionario, por ejemplo, del área usuaria, ¿no?, concierto con un proveedor al que yo conozco y le digo, yo voy a convocar un proceso de selección en tal fecha. Tú postula, te voy a favorecer, y de los 10 millones del pago, me das 5 y tú te quedas con 5. Porque hay un acuerdo. Cada parte desempeña su rol. Por una parte, el funcionario convoca el proceso de selección innecesario, y por otra parte, el proveedor va a postular sabiendo que ese procedimiento de selección es innecesario. Entonces, simulan prácticamente, ¿no? Simulan la necesidad del servicio, simulan la contratación, porque se ponen de acuerdo. Esa es la razón de ser por lo cual se dice que es un delito de encuentro. Se encuentra el funcionario y el proveedor, y ambos, conscientes de su delito, defraudan al Estado. En cambio, la negociación incompatible es una inconducta o una conducta propia del funcionario. Es el funcionario el que se va a interesar o el que va a querer favorecer al proveedor. Pero, ojo, la diferencia es que el proveedor, en este caso, no se puso de acuerdo con el funcionario. Voy a poner un ejemplo sencillo, ¿no? Por ejemplo, yo por decir, soy un ingeniero que laboro en un área usuaria, ¿no? Y de repente se requiere la contratación de un asistente, ¿no?, por decir. Entonces, dentro de los postulantes veo que está un ingeniero que fue mi alumno en la universidad, ¿no? Entonces, yo sé que ese ingeniero me cae bien, y el alumno ni siquiera sabe que yo voy a decidir. Entonces, yo lo favorezco porque quiero trabajar con ese alumno. Hago alguna irregularidad, o no sé, desaparezco los demás CVs y hago que que fue mi alumno, ingrese a trabajar. Y el alumno, ni enterado, nunca se puso de acuerdo conmigo. Simplemente el funcionario, o yo como funcionario, lo favorecí en ese procedimiento, o en este proceso de contratación. Entonces, en la negociación incompatible, solamente se requiere que el funcionario se interese, ejecute actos y irregularidades para poder favorecer a un determinado proveedor, pero no hay un acuerdo, no hay una concertación. Ahora, jurídicamente, se habla de que la negociación incompatible es un delito residual. ¿Qué quiere decir residual? Que cuando no se logre probar un acuerdo, cuando no se logre probar que el proveedor, que el funcionario se puso de acuerdo con el proveedor, entonces solamente voy a sancionar por negociación incompatible. Y eso es en muchos fiscales, ¿no? En la práctica sí se usan estos delitos, ¿no? Por ejemplo, un alcalde se puso de acuerdo para favorecer a un proveedor en una obra pública, ¿no? Hay un acuerdo, sí, hay un acuerdo. ¿Es colusión? Sí. Pero de repente el fiscal, cuando investiga, nunca tiene la prueba del acuerdo, no tiene ningún registro del acuerdo, no hay forma de probar que se puso de acuerdo con el proveedor. Pero sí hay irregularidades. Entonces, el fiscal lo que tiene que hacer es, bueno, no puedo demostrar que se pusieron de acuerdo, no puedo demostrar la concertación, entonces solamente voy a
a investigar, los voy a perseguir por la negociación incompatible. Entonces me voy en contra del funcionario. Entonces, la diferencia teórica entre ambos delitos es que no hay acuerdo en la negociación incompatible, mientras que en la colusión sí hay. Pero, en la práctica, estos delitos se usan, o mejor dicho, el delito de negociación incompatible se usa de manera residual. Si es que no se logra probar un acuerdo para imputar una colusión, el fiscal finalmente va a investigar y va a perseguir por negociación incompatible. Y se va en contra del funcionario por interesarse. Porque no puede probar el acuerdo colusorio, aunque haya existido el acuerdo colusorio. No sé si este punto queda más claro, la diferencia entre ambos delitos, ¿no? Sí, muchas gracias. Perfecto. No sé si hay alguna otra inquietud, yo gustoso de poderles resolver cualquier Sí, duda. sí, buenas noches. Disculpe. Usted mencionó entre órganos que intervienen en las contrataciones, el órgano encargado de las contrataciones, logística y administrador del contrato. Tengo la duda si cómo diferenciar estos tres órganos respecto a su intervención en un delito o una infracción administrativa, ¿no? ¿Cómo diferencio lo que han hecho, ¿no? Dentro de un ejemplo que nos pueda dar quizás de cada uno, por favor. Sí, por supuesto. A ver, en este cuadrito creo que se ve más claro, ¿no? Como yo les comentaba, estos delitos, si ustedes revisan las investigaciones penales por delitos en contrataciones públicas, no es común que se investigue solo un funcionario, ¿no? Se suele investigar a muchos funcionarios, porque si se cuestiona una contratación, se va a investigar a todos los que intervinieron en esa contratación. En los actos preparatorios, por ejemplo, ¿no? El jefe del área usuaria que hizo el requerimiento, simulando una necesidad de servicio, por ejemplo, una necesidad que nunca tuvo, y aún así requirió una contratación que nunca necesitó. Por ejemplo, ¿no? Si es que la entidad tiene una, no lo sé, tiene computadoras nuevas, ¿no? La entidad, nuevas que se han adquirido el mes pasado. Y el área usuaria, que es el de sistemas, por ejemplo, requiere la contratación para el mantenimiento de las computadoras, pese a que son nuevas, ¿no? Pero simula esa necesidad del servicio para poder contratar un proveedor que de repente es su conocido, ¿no? Con el cual se puso de acuerdo. Entonces, ahí, el que ha cometido el delito es el ingeniero jefe del área usuaria, que es el área de sistemas, ¿no? Por así decirlo. Pero de repente, para que se contrate a este proveedor, no solamente es necesario que haya un requerimiento, sino que tiene que lograr que los demás hagan posible esta contratación, porque evidentemente con el requerimiento no termina la contratación. Entonces, le va a ponerse de acuerdo, por ejemplo, ¿no? Con los miembros del comité especial. Cuando se designa el comité especial, este ingeniero de sistemas le dice a los miembros del comité: yo he convocado por si acaso este proceso para contratar a tal empresa. Entonces ustedes favorezcan a esta empresa. Y ahí intervienen los miembros del comité especial, ¿no? El miembro de logística, un representante del área usuaria, que no necesariamente es el mismo que hace el requerimiento, y por ejemplo, el jefe de asesoría legal. Los tres miembros del comité ya saben que es una contratación simulada, se han puesto de acuerdo también con el ingeniero del área usuaria, con el proveedor, y han acordado que van a favorecer. ¿Cómo lo favorecen, por ejemplo? El proveedor al que quieren beneficiar, por decir, ¿no? Tiene experiencia en mantenimiento de computadoras Windows 11, ¿no? Es el único que tiene esa experiencia. Y pese a que las computadoras no son ni Windows 11 ni Windows 10, de repente son otro tipo de sistema operativo, en las bases administrativas el comité especial dice: experiencia en mantenimiento de computadoras Windows 11. Está direccionando. Crea bases administrativas para poder contratar específicamente a este proveedor, porque sabe que es el único que tiene esta experiencia. Entonces el comité especial también interviene y se colude con el ingeniero del área usuaria y con el proveedor. Ya, una vez que postula esta empresa, es el único postor, porque evidentemente es el único que cumple con este requisito, se le da la buena prueba. Pero eso tiene que ir al contrato, pasar a la siguiente etapa, que es el proceso contractual.
Entonces le llega el expediente técnico al gerente general, al titular de la entidad. El titular pues se da cuenta y dice, aquí hay esta necesidad o este contrato es innecesario. Entonces, antes de que llegue a sus manos, también se ponen de acuerdo o lo involucran al titular. Y el gerente, y le dice, ¿no? Tú, gerente, cuando recibas este expediente de contratación, apruébalo, no observes nada. Y el gerente le llega el expediente, sabe que es un contrato simulado y no lo observa, lo aprueba. Y firma el contrato con el proveedor, sabiendo que es una convocatoria o una contratación direccionada, una contratación simulada, el gerente firma el contrato. Es más, como es evidente, ¿no? Si es que no necesitaba mantenimiento, el área usuaria da la conformidad, pese a que no le hicieron mantenimiento, porque no necesitaba mantenimiento, da la conformidad como si se hubiese realizado el servicio, y el gerente saca una resolución autorizando el pago, con el informe del área usuaria, y autoriza el pago sabiendo de que ni siquiera se realizó el servicio. Entonces, no sé si ya ha quedado más o menos claro, ¿no? En cada uno de los actos intervinieron el jefe del área usuaria, intervino el comité especial, intervino el gerente, el titular de la entidad, y también, finalmente, el proveedor. Todos se pusieron de acuerdo para simular una contratación, simular una necesidad de servicio, simularon la contratación y defraudaron al Estado. Y si se descubre estos actos irregulares, el fiscal lo va a investigar como un delito de colusión, porque ahí ha existido un acuerdo entre el titular de la entidad, el jefe del área usuaria, los miembros del comité especial y el proveedor. A todos los va a investigar por colusión, porque todos se pusieron de acuerdo para defraudar al Estado. Y por ello, si se sanciona o se comprueba el delito, todos van a ser pasibles de una pena. No sé si ahí se ha ilustrado o ha quedado más claro cómo pueden intervenir cada uno de los que forman parte del proceso de contratación en este delito. Correcto, sí. Me queda todavía la duda sobre con qué documento intervendría el órgano encargado de las contrataciones y el de logística. No logro diferenciarlos. ¿Cómo podrían, con qué función más o menos en específico los puedo diferenciar estos dos? Sí, claro. A ver, por ejemplo, el órgano encargado de contrataciones, su representante participa del comité especial. El área logística, si es una obra, si es un bien, va a recibir o dar la liquidación y va a dar la conformidad de que recibió los bienes en la entidad. De repente nunca se recibieron los bienes, y pese a ello da su conformidad. En el estudio de probabilidades de mercado también, porque el requerimiento va al área logística y el área logística hace un estudio de probabilidades de mercado y de repente manipula las probabilidades de mercado y sobrevalora, ¿no?, el servicio. Y sabiendo que en el mercado ese servicio cuesta, por decir, 1 millón, le pone un precio de 5 millones. Entonces allí interviene el área logística, ¿no? Es bastante diverso, ¿no?, cómo puede intervenir cada uno de acuerdo al rol que desempeñan. Pero siempre hay una transgresión, tiene que haber una irregularidad. No sé si hasta ahí se ilustró un poco la duda. Ok, entendido. Gracias, muy amable. Perfecto. No sé si hay alguna otra inquietud. Yo gustoso de poderles absolver. Bien. Bien, doctor. Agradecemos al doctor Albert John Calizaya Senti por su ponencia y responder las inquietudes de los participantes. Y reiterar una vez más la invitación a nuestras próximas capacitaciones el 25 de agosto al seminario Plan y Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo en coordinación con SUNAFIL, y el 15 de septiembre el webinar Competencia Desleal y Publicidad Comercial en coordinación con el estudio Muñiz. Agradecemos al doctor una vez más y a todos los participantes. Muchas gracias por la invitación. Un fuerte abrazo a la distancia. Espero que
Ojalá con las circunstancias de repente pueda ser presencialmente la siguiente oportunidad. Pero muchísimas gracias y encantado de haber compartido con todos ustedes. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos. Gracias, excelente presentación. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias.